Fuerte, claro. Licenciado. Buenas tardes, licenciado. ¿Qué tal? Buenas tardes, Vic, se escucha claro. ¿Qué tal? Es un gusto poder estar acá nuevamente con ustedes. En primer lugar, agradecer por poder estar acá con ustedes nuevamente a Dios y pues tratar de siempre de transmitirles los conocimientos pues que uno trata a la manera, valga la redundancia, de que ustedes vayan aprendiendo, no solo para ganar su clase, sino que estos conocimientos pues van a servirles a ustedes en su, como les dije ya anteriormente, en su ejercicio profesional. Publiqué una oferta de trabajo que mi colega Daniel Morales está solicitando, anda en busca de un procurador para que el que le interese, pues ya está ahí colgado, subido en la página y el correo a donde pueden ustedes enviar pueden enviar ustedes su información. Bueno, como punto segundo, déjenme decirles pues de que yo sé que vamos un poco atrasados, algunos tal vez ya vieron algunos contenidos de los que hemos explicado, pero en realidad, al menos en mi caso particular, me estoy dedicando otra vez a hacerles un repaso para refrescarles nuevamente y que ustedes pues tengan esas herramientas, como ya les dije, para que ustedes les sirvan para poder defenderse dentro de lo que va a ser su ejercicio profesional. Yo les estoy explicando conforme me fue explicado a mí también para cuando me sometí a mi fase pública, ¿verdad? Que son las preguntas básicamente que les van a hacer a ustedes cuando ya se vayan a someter a su examen técnico profesional. Yo sé que, como les digo, algunos ya lo han visto y los que pues ya lo han visto, pues enhorabuena. Yo me voy dirigiendo también a aquellos que no lo han visto y a los que lo han visto y pues que no le han entendido, pues para tratar de reforzar ese conocimiento. ¿Estamos? Pero si al final del día usted me dice, mire, Lick, vamos muy atrasados, pues podemos cambiar, como les puedo cambiar yo mi forma de enseñanza, aprendizaje, para que ustedes pues me vayan diciendo, me digan más o menos, mire, mejor entrémosle ya de una vez a la materia de lo que es Derecho Administrativo 2. Pero lo que sí les digo yo es de que pues es necesario fortalecer y recordar, ¿verdad? Ustedes son los que al final me van a decir. ¿Estamos? Sí, gracias. Gracias. ¿Alguna duda acá? ¿Alguna pregunta que tengan? Bueno, entonces vamos a comenzar con la clase el día de hoy. Son las 5:34. Vamos a tratar de avanzar lo más que podamos. El día anterior, pues, vimos las clases de Estado, vimos los sistemas de gobierno, vimos los sistemas políticos de gobiernos, entre otras cosas, ¿verdad? Vimos cómo el Estado ha evolucionado y entendemos por qué el Estado de Guatemala es un Estado republicano, demócrata y representativo, ¿verdad? Vimos que tiene ciertas características del sistema parlamentario también. Pero no obstante de que en Guatemala existe una división de poderes, lo es también que vimos que los principios que rigen el derecho administrativo, como lo es el principio de juridicidad y legalidad, pues pueden ser violados por los funcionarios o empleados públicos que integran la administración pública o que pertenecen a esos órganos de la administración pública, mejor dicho, tales como el abuso de poder y el desvío del poder, como lo vimos en la clase anterior, ¿verdad? Vamos a empezar ya a presentar. Y empezamos. Entonces, precisamente por esa situación de ese abuso de poder que se da,
vamos a tratar de explicar lo que es la teoría de la separación de funciones o la teoría de la separación del poder. Ya les hice la acotación que el poder es uno, que el poder radica en el pueblo y que el pueblo es quien lo delega para su ejercicio en los tres organismos del Estado: organismo legislativo, ejecutivo y judicial. Me podrán preguntar de los otros órganos, pero los otros órganos son órganos que se les denominan de control, que los vamos a ver después por separado. Entonces, esta teoría de la separación de funciones o teoría del poder, el autor de la misma es Montesquieu, quien decía pues que en un estado el poder no puede o no debe recaer en una sola persona. Ya vimos el ejemplo de la monarquía, en donde se incurría en abuso de autoridad toda vez de que el monarca, y sobre todo si era una monarquía absoluta, era quien legislaba, quien administraba y quien ejercía funciones funciones judiciales, era quien juzgaba, ¿verdad? Montesquieu decía: el Estado es el que tiene el poder y lo divide en tres: poder legislativo, poder judicial y poder ejecutivo. Pero, como les vuelvo a repetir, esta tendencia ha cambiado y la que adopta actualmente pues nuestra Constitución Política de la República, en donde ya con una democracia, en el caso de Guatemala, que es representativa, el poder radica en el pueblo, quien lo delega para su ejercicio, y hay división de funciones o de poderes. ¿Sí? Luego, no sé si ven ustedes ese cuadrito, si se lee bien. Sí. Si se lee bien, bueno. Entonces vamos a ir partes por vamos a ir parte por cada organismo dentro de lo que es el Estado de Guatemala. En este caso, el organismo legislativo, como la mayoría de ustedes sabe, pues es el que va a ejercer esa función legislativa. Esa función legislativa del Estado consiste en decretar, reformar y derogar las leyes. Esta, por mandato constitucional, pues le corresponde al Congreso de la República. Pero muchas veces tenemos esa idea que solamente es el Congreso de la República quien ejerce esta función. Sin embargo, también existe lo que es esa función colegislativa, que se realiza por parte del Ejecutivo por medio del presidente de la República, quien es el que está facultado constitucionalmente para sancionar o vetar las leyes, es decir, para emitir la aprobación, la sanción y la promulgación de la misma, que son los últimos pasos que se llevan dentro de lo que es el procedimiento legislativo para que una ley pueda entrar en vigencia acá en la República de Guatemala, ¿verdad? En ese sentido, vemos nosotros pues que el presidente puede ejercer esa función colegislativa, y eso está establecido en el artículo 183, inciso E. ¿Alguien me lo puede leer, por favor? Artículo 183 constitucional. Funciones del presidente de la República. Son funciones del presidente de la República, inciso C, ejercer el mando de las Fuerzas Armadas de la Nación con todas las funciones y atribuciones respectivas. 183, inciso E. Oh, perdón, escuché CELIC. Muy bien. Sí, el E dice sancionar, promulgar, ejecutar y hacer que se ejecuten las leyes, dictar los decretos para los que estuviere facultado por la Constitución, así como los acuerdos, reglamento y órdenes para el estrictivo cumplimiento de las leyes, sin alterar su espíritu. Muy bien, ahí en ese inciso, ese artículo 183 se les va a facilitar para su examen. Colóquenle función colegislativa, ¿sí?
También, por favor, compañerito, aprovechando, léame el artículo 178. Silic. Artículo 178 constitucional. Veto. Dentro de los 15 días de recibido el decreto y previo acuerdo tomado en Consejo de Ministros, el presidente de la República podrá devolverlo al Congreso con las observaciones que estime pertinentes, en ejercicio de su derecho de veto. Las leyes no podrán ser vetadas parcialmente. Si el Ejecutivo no devolviere el decreto dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su recepción, se tendrá por sancionado y el Congreso lo deberá promulgar como ley dentro de los 8 días siguientes. En caso de que el Congreso clausurare sus sesiones antes de que expire el plazo en que pueda ejercerse el veto, el Ejecutivo deberá devolver el decreto dentro de los primeros 8 días del siguiente periodo de sesiones ordinarias. Muchas gracias. Volvamos al artículo 183. En primer lugar, esa función colegislativa o cuasi legislativa puede sancionar, promulgar y ejecutar las leyes. También puede dictar los decretos. En este caso, ahí pónganle ustedes que esa es una función legislativa que tiene el presidente y pónganle ahí a ese artículo, ver artículo 138 de la Constitución Política de la República, por favor. Apunten esas concordancias para ir entendiendo el tema. La función colegislativa es con el organismo legislativo, porque dentro del procedimiento legislativo, pues, se inicia en el Congreso con la iniciativa de ley y finaliza con la aprobación, sanción y promulgación de que hace el presidente de la República. Luego, también en el inciso H establece ejercer el derecho de veto con respecto a las leyes emitidas por el Congreso, salvo en los casos en que no sea necesaria la sanción del Ejecutivo de conformidad con la Constitución. Cuando no es necesaria la sanción del Ejecutivo de conformidad con la Constitución, siempre nos vamos a ir al artículo 138. Entonces, la función colegislativa, por favor, vuelvo a repetir, es la que realiza el presidente dentro de ese procedimiento legislativo en cuanto a la promulgación, sanción, en la aprobación, sanción y promulgación de una ley, ya que vemos que inicia en el Congreso de la República cuando se presenta la iniciativa por los órganos que tienen esa facultad de presentar una iniciativa de ley, se lee en el Congreso de la República, luego se manda a la comisión respectiva. Por ejemplo, si es una iniciativa de ley que tiende a ver cuestiones, por ejemplo, de presupuesto o de economía, pues se manda a la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República. Luego esta comisión lo que va a hacer efectivamente va a emitir un dictamen, puede ser un dictamen favorable, es decir, está de acuerdo con la iniciativa de ley y no le hace ningún cambio, pero también puede emitir un dictamen con modificaciones en donde la propia comisión va a incorporar o va a expulsar algunos artículos, algunas frases que considera que puedan ser inconstitucionales o que tengan errores. Pues luego se presenta al Congreso de la República, en donde puede ser aprobada por medio de las 3 sesiones respectivas o en caso de urgencia nacional. ¿Estamos? Esta es la función colegislativa. Al final, el Congreso aprueba el decreto y lo remite al presidente de la República, como lo establece el artículo 177 de la Constitución, y en donde vemos que dentro del plazo de 15 días el presidente puede ejercer ese derecho de veto y hacer las consideraciones, observaciones que estime pertinentes. Pero, ¿cuál podría ser la circunstancia por qué un presidente emite ese derecho de veto? Puede ser lo más... el ejemplo ilustrativo que les puedo dar es cuando el presidente considera que un decreto aprobado por el Congreso de la República adolece de inconstitucionalidades. Entonces, ese veto pues se puede mandar a la Corte de Constitucionalidad para que la Corte de Constitucionalidad
emita opinión sobre la inconstitucionalidad de la ley vetada por el presidente. Esto lo encontramos en el artículo 163, inciso H. ¿Alguien tiene su ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad? ¿Alguien tiene su ley de amparo, chicos? ¿Qué artículo dijo? ¿Qué artículo dijo? ¿Qué artículo dijo? 163, inciso H. Uh 163, inciso H, dice. Emitir opinión sobre la inconstitucionalidad de las leyes vetadas por el Ejecutivo, alegando inconstitucionalidad. Muy bien, entonces en ese su artículo 183, inciso E, pónganle también ver artículo 163, inciso H de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Porque ustedes pueden leer esto y pueden decir que es lo mismo. No, puede parecer lo mismo, pero no es igual. Yo ahorita me estoy refiriendo a la función cuasi legislativa, ¿sí? Porque ya les dije, es una función que se ejerce tanto por el organismo legislativo como por el organismo ejecutivo, por el procedimiento legislativo que se inicia con la iniciativa de ley presentada ante el Congreso y por al final, cuando se remite ya el decreto al presidente para que éste lo apruebe, lo sancione y lo promulgue. Estamos con esta función colegislativa. ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, yo. ¿Qué tal? Carolina. Buenas tardes. Fíjese que me perdí ahorita entre que bajaban los libros del estante. ¿Cómo fue que dijo el 183? De la En el 183, Carolina, hay tres supuestos de la Constitución Política de la República, inciso C. Vámonos leyendo por partes. Ahí indica que son funciones del presidente de la República, inciso E, sancionar, promulgar, ejecutar y hacer que se ejecuten las leyes. Esta es la función colegislativa, ¿ya? Porque el procedimiento de ley, para que una iniciativa se transforme en ley, inicia en el Congreso de la República cuando se ingresa una iniciativa de ley, ¿sí? Y al final, pues se tiene que remitir al organismo ejecutivo para que éste lo sancione, lo apruebe y lo ejecute. Sancionar, aprobar y promulgar, ejecutar. O sea que no es del todo decir que es una función legislativa. Ojo, salvo el derecho de primacía legislativa, que ya lo vamos a ver. También en esa función legislativa, el presidente tiene otra función que se le puede denominar, se le denomina función legislativa. Esta función legislativa, donde indica ese artículo 183, inciso E, donde dice dictar los decretos. ¿Ya se ubicaron? Dictar los decretos. Artículo 183. Sí. Vaya. Sí. Entonces usted tiene que venir y decir cuáles son los decretos que emite el presidente. Ahí póngale, ahí hágale un subrayadito y le pone función legislativa del presidente. Entonces nos vamos ahorita al artículo 138 de su Constitución Política de la República. Por favor, que me lo lea una señorita. Fuerte y claro. ¿Lo leo, Lick? Por favor. 138. Limitación a los derechos constitucionales. Es obligación del Estado y de las autoridades
mantener a los habitantes de la nación en el pleno goce de los derechos que la Constitución garantiza. Sin embargo, en caso de invasión del territorio, de perturbación grave de la paz, de actividades contra la seguridad del Estado o calamidad pública, podrá cesar la plena vigencia de los derechos a que se refieren los artículos 5, 6, 9, 26, 33, primer párrafo del artículo 35, segundo párrafo del artículo 38 y segundo párrafo del artículo 116. Siga. Al concurrir cualquiera de los casos que se indican en el párrafo anterior, el presidente de la República hará la declaratoria correspondiente por medio de decreto dictado en Consejo de Ministros. ¿Por medio de qué? De decreto dictado en Consejo de Ministros. Ahora ese artículo 138, ahora ese artículo, perdón que le interrumpa, este artículo 138, póngale ver artículo 183, inciso E. ¿Sí? Entonces, como lo leyó Susana, vemos pues que por medio de decreto, esa es una función legislativa que tiene el presidente de la República cuando concurran esos presupuestos, ¿verdad? Entonces, no podemos decir también que la función exclusiva de emitir decretos es del Congreso de la República. Eso le pueden preguntar a usted en su examen privado, ¿verdad? ¿Quiénes emiten únicamente los decretos? Bueno, el Congreso de la República, pero en caso de los supuestos establecidos en el artículo 138 de la Constitución Política de la República, también el presidente puede emitir un decreto. Y regula el artículo 138. El decreto especificará, ¿sí? Que lo ratifique el Congreso ya es otra cosa. Ahora ya diferenciamos entre la función colegislativa de la función legislativa que tiene el Ejecutivo. Sí, está claro. Ya está claro, seguro, ¿verdad? Bueno. Bueno, ya les voy a mandar eso, créanme, chicos, créanme, bueno, a ver quién me puede venir a ayudar, ¿verdad? Pero porque quiero imprimir esas diapositivas y mandárselas. Entonces, continuamos. Y por último, también está la función que se denomina la función cuasi legislativa, ¿verdad? La cual tiene el presidente de la República cuando emiten los reglamentos con los ministros respectivos. Y esa también la tienen las municipalidades. Esto está regulado en el artículo 3 de su código municipal. No sé si alguien tiene su código municipal que me pueda leer su artículo 3, por favor. Artículo 3. Uh-huh. El ejercicio de la autonomía que la Constitución Política de la República garantiza al municipio. Este elige a sus autoridades y ejerce por medio de ellas el gobierno y la administración de sus intereses, obtiene y dispone de sus recursos patrimoniales, atiende los servicios públicos locales, el ordenamiento territorial de su jurisdicción, su fortalecimiento económico y la emisión de sus ordenanzas. Lea eso último en voz alta, lea eso último. Atiende los servicios públicos locales en ordenamiento territorial de su jurisdicción. No. ¿Y la emisión? Y la emisión de sus ordenanzas y reglamentos. Ahí estamos, ¿verdad? Entonces, esa ya es una función que le denomina la doctrina cuasi legislativa, que es la función que tiene el presidente y sus ministros de emitir los reglamentos respectivos, y en este caso la municipalidad también de emitir sus ordenanzas y reglamentos, también como el registro nacional de las personas. ¿Alguna duda acá? Está sencillo, ¿verdad?
Bueno, entonces ahora ya sabemos que el organismo legislativo pues ejerce una función legislativa en donde pues puede decretar, reformar y derogar leyes, pero a su vez también el ejecutivo tiene una función colegislativa, una función legislativa y una función cuasi legislativa. Concluimos con eso. Luego pasamos al otro órgano, al organismo judicial. En este caso, el organismo judicial, su función por excelencia es una función jurisdiccional. Esta función consiste en que los órganos jurisdiccionales deben aplicar justicia en los casos concretos sometidos a su conocimiento para resolver los conflictos que se dan entre los habitantes del Estado. Esto lo hace a través del organismo judicial, donde está la Corte Suprema de Justicia, también la Corte de Constitucionalidad, los juzgados de primera instancia, las salas de las Cortes de Apelaciones. Por favor, quiero que alguien me lea el artículo 203 de la Constitución Política de la República. Artículo 203. Sí. Independencia del organismo judicial y potestad de juzgar. La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Los otros organismos del Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieren para el cumplimiento de sus resoluciones. Los magistrados y jueces son independientes en el servicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes. A quienes atentaren contra la independencia del organismo judicial, además de imponérsele las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público. La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta para la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca. Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración pública. Ahora, por favor, vayamos al artículo 51 de la ley del organismo judicial. Se los voy a leer yo para ir viendo, ¿verdad? Ahí en el artículo 203, póngale ver artículo 51 de la ley del organismo judicial. ¿Estamos? Sí, muy bien, artículo 51, epígrafe, organismo judicial. El organismo judicial, en ejercicio de la soberanía delegada por el pueblo, imparte justicia conforme a la Constitución Política de la República y los valores y normas del ordenamiento jurídico del país. Luego vamos al artículo 52, funciones del organismo judicial. Para cumplir sus objetivos, el organismo judicial no está sujeto a subordinación alguna. Ya ven, por eso tenemos que aprender el artículo 141. Por eso es de que es mi función, pues, por lo menos irles refrescando a los que ya lo saben y a los que no lo saben, pues, irles explicando. De ningún organismo o autoridad, solo a la Constitución Política de la República y las leyes. Obvio, también ellos están sujetos. Nadie es superior a la ley y ellos también están sujetos a la verificación de los controles. El hecho de que sean jueces, magistrados, no quiere decir que vayan a hacer lo que ellos consideren. Bien importante, el organismo judicial tiene funciones jurisdiccionales que son las que ejercen los jueces en los distintos tribunales de la República de Guatemala y las funciones administrativas. Las funciones administrativas corresponden a la presidencia de dicho organismo y a las direcciones y dependencias administrativas, llámesele recursos humanos, llámese tribunal de algo así como tribunal de sanciones. Es un tribunal tan feo que me cae mal y hasta el nombre se me olvidó, donde presentan
denuncias en contra de los auxiliares judiciales y ahí se resuelve su situación. Entonces, el organismo judicial tiene esa doble función, una jurisdiccional, que es la que ejercen los tribunales de justicia, los magistrados de las salas de la Corte de Apelaciones y magistrados de la Corte Suprema de Justicia. También otra función, por decirlo así, jurisdiccional, pero que es de rango constitucional, pues lo ejerce la Corte de Constitucionalidad, velando por que no se violen los derechos de las personas, porque no ingrese en el ordenamiento jurídico una norma que contradiga a la Constitución Política de la República, o porque si alguna persona está sufriendo de algún vejamen, incluso cuando o ha sido detenida, incluso cuando esa detención está en ley, pues que no se le violen sus derechos. ¿Alguna pregunta acá, chicos? Yo tengo una duda, Claro. solo ¿qué dijo que puso de referencia en el artículo 51 de la LOC? En el artículo 51 de la Ley del Organismo Judicial está establecida cuáles son las dos funciones que tiene la Corte Suprema de Justicia. La primera es la función jurisdiccional por medio de los tribunales, salas de apelaciones, Corte Suprema de Justicia propiamente dicha, y la función administrativa que se ejerce por la presidencia. Por ejemplo, si a un auxiliar judicial, algún oficial, algún notificador, algún secretario, pues le inician un procedimiento en el régimen de la unidad de régimen disciplinario, se llama esa vaina ustedes, pues, y lo llegasen a sancionar, pues el auxiliar judicial puede emitir o puede interponer, mejor dicho, un recurso de revocatoria. Y viceversa, también ahí está el principio de no subordinación entre los poderes, porque el poder es uno, radica en el pueblo, lo delega para su ejercicio en los 3 organismos del Estado, y la subordinación entre los mismos está prohibida. Es decir, ningún órgano es superior al otro, que es precisamente lo que estamos hablando ahorita, la teoría de la separación de las funciones. Gracias por el amigo que nos pone ahí también los artículos. Le agradezco mucho a Donan Mazariegos. La verdad de que esto es así, de que tenemos que ser nosotros muy solidarios y debemos de irnos ayudando. Me encanta. No sé si resolví su duda. Sí, Lic, muchas gracias. También la de Carolina, no sé si le resolví su duda. Sí, muchas gracias. Ya ordené aquí el escritorio. Ok, Carolina, me había quedado como corolario la pregunta que me hizo usted el otro día. Qué mala, pero qué bueno, porque me hace estudiar, porque uno hay veces de que se queda con alguna cosa. Mire, para solicitar interpelación a los ministros, pues no hay limitante. La Constitución no establece ninguna limitante. Ni leí la ley del organismo legislativo y tampoco. Si alguien encuentra lo contrario, me puede avisar. Lo que sí hay es que, por ejemplo, que si son varios los ministros que están siendo objeto de interpelación, únicamente se puede pedir el voto de falta de confianza únicamente a 4, no se puede pedir a más. Actualmente creo que son 13 ministerios los que existen en la República de Guatemala. Voy a verles eso ahorita de una vez. Miren, si yo como que si fuera cocinero, estoy con mis leyes acá y todo eso, ¿verdad? Y eso es lo que yo espero y demando de ustedes. ¿Capisci? ¿Sí me escucharon? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Son 14 Sí, ministerios. licenciado, estamos. Muy bien, entonces, eso es, no hay limitante, Carolina, solamente cuando se va a pedir el voto de falta de confianza no se puede pedir para más de 4 ministros. ¿Por qué? Porque aparte de que la interpelación, los diputados tienen el derecho, muchas veces son de carácter o temas políticos o incluso de temas inverosímiles, pero se produce una inestabilidad en cuanto a la gobernabilidad. Continuemos pues, chicos. Claro, gracias, licenciado, muy amable. Muy bien. Y por último, el organismo ejecutivo que ejerce una función administrativa.
Y en esto pues también se resume y ya vamos viendo lo que se trata en relación al derecho administrativo, ¿verdad? Que es la parte que a nosotros también nos importa, ojo, sin dejar de lado las otras demás, las demás. En ese sentido, pues la función administrativa va a ser esa serie de pasos, como lo vamos a ver en otra clase, que se realizan para utilizar los recursos públicos. Planificación, organización, coordinación, dirección, ejecución y control. Esos son los pasos de la administración pública, que son los que se realizan los órganos administrativos en cuanto a la prestación de los recursos de los servicios públicos, utilizando esos recursos del Estado para que sea de la mejor forma posible, llegando a lo que es la eficiencia, hacerlo bien, y eficacia, ejecutar esas tareas en el menor tiempo posible, ¿verdad? Esto con la única finalidad de la realización del bien común a través de los órganos ejecutivos, tales como los ministerios, las secretarías, las municipalidades, los órganos descentralizados o autárquicos, los órganos autónomos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso es básicamente lo que nosotros vemos acá en derecho administrativo, y eso es a lo que ahora esas son las nuevas tendencias de conformidad con la democracia que se practica en la República de Guatemala. ¿Estamos? Licenciado. ¿Alguna pregunta? Estamos listos. Muy bien. Voy a decir como un fiscal en las audiencias. Preguntado, decía él. Muy bien. Entonces ya lo damos por hecho y ahí estamos. Daniel. Dígame, licenciado, disculpe, es que estaba poniendo mi cable ahí. Ah, muy bien, ahí estamos. Entonces, en síntesis, Montesquieu decía que el poder no debe estar concentrado en una persona, porque estamos hablando ya de una monarquía. Podría ser constitucional, podría ser absoluta, que debe de existir la separación de poderes, pero ya con las tendencias actuales, pues sabemos que el poder es uno solo. Y dirán, Elic vuelve a repetir lo mismo, pero es que solo así se nos puede quedar, chicos, porque hago énfasis en eso, ¿verdad? Ahora con las nuevas tendencias, pues con la democracia, el poder radica en el pueblo y lo delega en su ejercicio en esos tres organismos, y esas son las funciones que tiene cada organismo. ¿Sí? Sí, esto viene derivado de lo que les decía yo a ustedes con relación a que no obstante hay órganos de control, hay órganos de control ordinario, de control interorgánico, de control constitucional, de control parlamentario, de control fiscal, de fiscalización, etcétera. Siempre vamos a ver que se van a violar los principios del derecho administrativo, de juridicidad y legalidad, por ese abuso de poder o esa desviación del poder. Ahora estamos viendo bastantes y claros ejemplos con relación con las elecciones. Van a ver que muchas veces pues se van a violar, van a violar normas que establece la ley electoral y de partidos políticos, los reglamentos emitidos, los acuerdos emitidos por los miembros del Tribunal Supremo Electoral. Visto este punto, pasamos al siguiente. Me decía la compañera la otra vez que, bueno, entramos a otro tema en donde también está la teoría de la independencia de los organismos del Estado. Esta teoría consiste en que en la no subordinación de los organismos del Estado, el famoso artículo 141, cada organismo del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, debe cumplir su propia función y no debe de haber intromisión entre esas funciones. Por favor, vuélvanme a leer el artículo 141 de la Constitución Política de la República. Por favor,
No tengan pena, yo no muerdo. Artículo 141. Soberanía. La soberanía radica en el pueblo quien la delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. La subordinación entre los mismos es prohibida. Ahí está. Mandato constitucional, ¿verdad? ¿Ya cambió de diapositiva? Perdón, sí, gracias por avisarme. Ahorita sí. Avísenme, chicos. Ya, Lick. Vamos a ver. Léame el artículo 154, por favor. Va. Artículo 154. Función pública. Sujeción a la ley. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de partidos políticos alguno. La función pública no es delegable, excepto en los casos señalados por la ley, y no podrá ejercerse sin prestar previamente juramento de fidelidad a la Constitución. Muy bien. Ahora ahí en el artículo 141 de la Constitución, usted le pone teoría de la independencia de los organismos del Estado. El Estado o la República de Guatemala adopta la de la no subordinación. ¿Alguna pregunta? Como dijo el licenciado, perdone. No subordinación, acá como lo estamos viendo, ¿eh? Los tres organismos son iguales, ninguno es superior al otro y ninguno se puede o se debe entrometer dentro de la función que cada organismo realiza. Por ejemplo, la independencia del organismo judicial. Lamentablemente, chicos, yo sé que no voy a ser muy, como les digo, con ustedes, pero este es mi pensamiento. Yo no les voy a imponer a ustedes mis ideas. Yo lo que les explico es lo que está establecido en la ley. Ustedes, si quieren, pueden investigar más y me pueden decir, mire, Lick, usted es un mentiroso. Eso no es así. Pero lamentablemente vimos cómo la Corte de Constitucionalidad ejerció estas tres funciones. Hablo de la Corte de Constitucionalidad pasada, en donde lamentablemente veíamos que, por ejemplo, el organismo legislativo emitía un decreto y lo expulsaban por medio de un amparo, cuando la técnica jurídica nos establecía que era por medio de una inconstitucionalidad. Cuando el presidente de la República ejercía sus funciones, también lo que hacían era, por medio de amparos, quitarle ese poder. Lamentablemente eso riñe contra la República. A mí no me importa que me digan, sí, pero es que eran unos corruptos. No. Respetar la República significa que debemos de respetar nuestro ordenamiento jurídico vigente. Si no, ¿para qué estudiamos? Si no, ¿para qué estudiamos? Nosotros somos técnicos del derecho. Nosotros debemos de estudiar la creación, la interpretación y la aplicación de las normas jurídicas. Porque las normas jurídicas son abstractas, son impersonales, no son lo que yo quiero, sino que son lo que sirvan para que la sociedad viva en paz social. ¿Sí? No sé si me explico. Entonces, veíamos que no era entre los propios órganos, sino que esa Corte de Constitucionalidad lamentablemente emitía algunas resoluciones que eran de carácter arbitrarias. Imagínense, por ejemplo, el estancamiento que hay ahorita. No sé si alguien sabe el estancamiento que hay en el Congreso ahorita de que no han elegido la Corte, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los magistrados de las salas de apelaciones. Sí. Así es, ya tienen tiempo de estar ahí con el estancamiento de la... Y usted va a escuchar el pacto de corruptos, y va a escuchar que esto, que lo otro, pero en realidad fue una decisión lamentable de la Corte de Constitucionalidad, en donde la misma, violando el procedimiento que establece la Constitución para escoger a los magistrados, ordena al Congreso. Tampoco estoy diciendo que estoy defendiendo al Congreso. Yo estoy defendiendo la República, estoy defendiendo la ley, ¿verdad?
Imagínense que la Corte de Constitucionalidad indicó que debía hacer la elección de viva voz, fundamentando y razonando el voto cada diputado. Entonces hablamos de que hay 160 diputados multiplicados por 26 o 30 candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y por 230 magistrados a Sala de Corte de Constitucionalidad. Josué Estrada, porque echa la ley, echa la trampa, ¿verdad? Hay algunos que les interesa y a otros no. Por eso es lo importante de respetar la República, chicos. Debemos de respetar nuestro ordenamiento jurídico. Yo considero que hay otras alternativas. Por mí, la Corte podría expulsar esa sentencia e indicarle a los diputados que elijan. El por qué no lo han hecho, no lo sé, ¿verdad? Ahí sí que atienden también a ciertos intereses de sectores, qué sé yo. Ya me estoy metiendo en política, que es lo que menos trato. Otro ejemplo es que ahora dicen, inscriban a todos, que todos tenemos derecho. No, señores, la ley establece cuáles son los requisitos que yo debo cumplir para optar a un cargo, a un cargo público, a un cargo de elección popular. Pero si nos creemos la premisa de que no la quieren dejar participar por esto o que no lo quieren dejar participar por lo otro, entonces dejemos participar también al Smiley, ¿va? Que él tiene derecho a elegir y ser electo. ¿Sí o no? Sí. Como les digo, ese es un pensamiento, es un análisis mío. Usted lo va a hacer de acuerdo a lo acuicioso que sea usted y que estudie las leyes. ¿Estamos? Y créanme que, por ejemplo, a mí no me da pena porque incluso a veces lo graban a uno, luego lo publican en Twitter, pero yo estoy diciendo que lo que se debe prevalecer es el imperio de la ley. ¿Estamos? Sí. Muy bien. Ya cambió, ¿verdad? Entonces, en el artículo 141, nuestro sistema, nuestra Constitución adopta la no subordinación de los organismos del Estado y no injerencia. Josué Estrada, ¿podría compartirnos? Me parece muy interesante sus comentarios. No tenga pena. Aquí no emito yo juicios de valor. A mí lo que me importa es cómo va comprendiendo, ¿verdad? Aquí cada quien es libre de decir lo que quiera, lo que desee, ¿verdad? Josué, ¿o tiene malo su micrófono? Josué Estrada, bueno. Siga con su clase, ladies. Ok, va bien. Ok, ahí estamos. Continuemos, pues, chicos. Luego, yo quería decir algo, que Julio. Guatemala es nuestro país, por supuesto, ¿verdad? Es un país muy bendecido, próspero, pero una de las cosas que quiero compartir es que si nosotros hablamos mal de nuestro país, Guatemala y todo eso, creo que en esa parte tampoco no vamos a ver una Guatemala diferente, ¿no? Y siendo futuros abogados, tenemos que hablar bien de nuestra parte. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos no escuchan a un anglosajón hablar mal de su nación, ¿no? O de sus gobernantes. Entonces, creo que es importante que haya un cambio como futuros abogados de poder hablar bien de ya sea de la política o alguna cosa, ¿vale? No sé. Bueno, Julio, gracias por su participación y ese cambio empieza en cada uno de ustedes. Hablamos de corrupción, pero corrupción también es que usted venga, que se meta a clases y no estudie, ¿verdad? Eso va a empezar por cada uno de nosotros. Gracias, Rocío. Así es. Efectivamente, acá lo que hay es una lucha de poderes entre 2 o 3 grupos, ¿verdad? Que quieren ostentar lamentablemente ese poder. Pero mi función como docente es hacerles a ustedes esa reflexión de que nosotros debemos de luchar porque prevalezca el imperio de la ley. Claro que sí, así es, Alejandra. Bueno, continuamos pues porque es bien apasionante, ¿verdad, chicos?
Luego, tenemos lo que son la teoría de los frenos y contrapesos. Si bien es cierto, Guatemala adopta la teoría de la no subordinación, de la independencia de los organismos del Estado, de la no injerencia, pues la propia Constitución, las propias leyes ordinarias nos deben de marcar o nos deben de guiar cuáles son esas teorías para que no exista subordinación entre estos tres organismos del Estado. Ojo, estoy hablando de estos primeros tres. Lo que pasa es que cuando estos tres también se salen del balde, pues ya vamos a ver que existen otros organismos que los van a hacer regresar. ¿Sí? Entonces, esta teoría de los frenos y contrapesos son los mecanismos legales para controlarse recíprocamente en el ejercicio del poder. Y ahorita vamos a ir a ver, por ejemplo, del organismo legislativo sobre el organismo legislativo. En primer lugar, el organismo legislativo tiene lo que es la interpelación, ¿verdad? El derecho de poder interpelar a los ministros. ¿Y por qué interpela a los ministros, Lick? Para los que no lo saben, pues los ministros, ¿quién designa a los ministros, chicos? ¿Alguien que me ayude? Presidente. El presidente de la República. Yo sé que hay algunos que ya lo saben, eran así como que, el Lick, va, pero hay otros que no lo saben. Créanme que yo iba ya por 9º semestre y no lo sabía, chicos. Por eso es de que yo me esfuerzo, porque hay personas como yo que nos cuesta aprender, que somos cabeza dura, ¿verdad? Entonces, artículos 165 y 166. Nos vamos a quedar acá. Y en el 166, pues, establece la interpelación de ministros. La interpelación a los ministros es una característica que habíamos visto del sistema presidencial, parlamentario, pero que en el sistema parlamentario no hay ministros, ¿verdad? Sino que está el Congreso, la Cámara Alta, la Cámara Baja. El objeto acá en Guatemala es emitir ese juicio político porque por considerar uno o más diputados que el ministro no está cumpliendo con las funciones que le marca la ley, que le marca la Constitución, que le marca su ley orgánica. Entonces, pues, lo citan al Congreso, se le hacen una serie de preguntas, se los digo así someramente, y al final, ¿cómo culmina esto, chicos? El procedimiento de interpelación. Con falta de desconfianza, licenciado. No Bueno, sé si puede es así, ¿no? solicitarse el voto de falta de confianza, lo denomina la ley, ¿verdad? El voto de falta de confianza, artículo 167, establece que se va a pedir y debe ser en la mayoría absoluta de diputados, del total de diputados al Congreso de la República, quienes van a pedir su dimisión. Sin embargo, el presidente de la República todavía puede aceptar o no esa resolución que emite el Congreso de la República. Luego, ¿alguna pregunta acá con esto, chicos? No, Lick. No, Lick. Muy bien. No, Lick, ahí vamos. Luego también el otro control que ejerce el organismo legislativo sobre el Ejecutivo es la primacía legislativa. La primacía legislativa consiste en que, como ya habíamos indicado en el artículo 183, era, ¿verdad, chicos? Inciso E, el presidente pues puede vetar, perdón, no es ese, pero el artículo... Permítanme que se me va la orquesta. No era el 183, Lick. Vamos a ver, ahorita vamos a... 183, inciso E. Inciso E, sancionar, promulgar, pero no, yo me refiero al veto. 178, licenciado. 178, gracias. En efecto, ¿verdad? El artículo 178 nos regula que el presidente puede vetar un decreto, como ya se los expliqué al inicio de clase, puede argumentar dentro de las razones que es inconstitucional,
o puede argumentar otras razones que no es viable ese decreto aprobado por el Congreso, entre otras razones. Sin embargo, el Congreso en su artículo 179, concatenado con el artículo 131 de la Ley del Organismo Legislativo, establece que si el Congreso considera que no le asiste la razón al presidente, pues alguien que me pueda leer el artículo 179 en lo que tomo agua, chicos. Artículo 179. Primacía legislativa. Devuelto el derecho al Congreso, la Junta Directiva lo deberá poner en conocimiento del Pleno en la siguiente sesión y el Congreso, en un plazo no mayor de 30 días, podrá reconsiderarlo o rechazarlo. Si no fueren aceptadas las razones del veto y el Congreso rechazare el veto por las 2/3 partes del total de sus miembros, el Ejecutivo deberá obligadamente sancionar y promulgar el derecho dentro de los 8 días siguientes de haberlo recibido. Si el Ejecutivo no lo hiciere, la Junta Directiva del Congreso ordenará su publicación en un plazo que no excederá de 3 días, para que surta efecto como ley de la República. Muy bien, vemos aquí varios supuestos, ¿verdad? Bueno, el presidente vetó el decreto, Junta Directiva lo pone en conocimiento del Pleno del Congreso. El Pleno del Congreso va a establecer si considera o no aceptar las razones que indica el presidente, y en caso de no ser aceptadas, pues debe de concurrir el voto de las 2/3 partes del Congreso. Ahorita actualmente hay 160 diputados en el Congreso de la República y las 2/3 partes constituyen 107 votos, si no estoy mal. Si logran reunir los 107 votos el Congreso, pues vuelve a mandar otra vez el decreto ya aprobado para que lo publique el presidente. Y si no lo quiere publicar el presidente, el propio Congreso es quien lo manda a publicar. Esto tiene su razón lógica porque muchas veces por cuestiones arbitrarias, absurdas, inverosímiles, políticas, puede ser que el presidente tal vez no sancione un decreto aprobado por el Congreso y por eso este control. ¿Alguna pregunta? No, ahí estamos bien. No, Bueno, también dentro de las facultades del legislativo sobre el ejecutivo es desconocer al presidente de la República. Eso está en el artículo 165, inciso G. ¿Alguien me lo puede leer, por favor? Artículo 165, inciso G. Desconocer al presidente de la República si, habiendo vencido su periodo constitucional, continúa en el ejercicio del cargo. En tal caso, el ejército pasará automáticamente a depender del Congreso. Ahí está, miren. Y ese, además, no sé si ustedes lo estudiaron en en teoría del Estado o en derecho constitucional. Ese inciso es un artículo, es un inciso pétreo. ¿Saben ustedes por qué se les denominan pétreos? Alguien que nos quiera ayudar, por favor, que no sea tan modesto, porque no se puede cambiar, no se puede modificar, licenciado. Ahí estamos. Un artículo que no se puede modificar, ¿verdad? Porque en la República, en el sistema presidencialista, uno de los principios fundamentales que vimos se le denominaba, ¿cómo se le denominaba, chicos? Vamos a ver, alguien escribió ahí. ¿Cómo dijo, licenciado? Diego Emanuel. Sí, buenas noches. Ni por medio de una Asamblea Nacional Constituyente. Mire, todo aguanta el papel, pero es que ya una Asamblea Nacional Constituyente es porque va a emitir una nueva constitución. Pero si solamente se emite una nueva constitución. Ahora, si es para reformar la constitución, no se puede. Acordémonos que los sistemas pueden caer por medio de una revolución, ¿verdad? Cuando pues hay bastantes inconformidades y pues el sistema se cae, una refundación que dicen algunos, y pues ahí ya se emite una nueva constitución.
Y este atiende porque en el sistema el sistema de la República, ¿cuál es el principio que rige? Contrario a la monarquía. Vamos a hacer otra vez el ejercicio. La monarquía, ¿quién la ejerce? El rey. El rey. Rey. Rey o monarca. Jeremy. Licenciado, buenas noches. ¿Podría ser de que tiene que ser por elección del pueblo? Sí, pero ¿cuál es el principio? Democrático. Sí, es un principio democrático, pero vamos con el ejercicio. Es el monarca. ¿Cómo llega el monarca al poder? Hereditario es el poder. Puede ser hereditario o puede ser porque lo haya tomado, ¿verdad? Y el monarca, ¿cuánto dura en el poder? Es de por vida. De por vida. Y contrario a la república, ¿en la república qué principio rige? La soberanía. No, La democracia. no. En cuanto a la temporalidad. En el caso de Guatemala, 4 años, licenciado. Ajá, pero tiene un nombre el principio. Periodicidad en el ejercicio del poder. Periodicidad, ¿verdad? O alternabilidad en el ejercicio del poder, chicos, ¿verdad? Por eso es de que yo me esfuerzo para que vayamos viendo. Yo sé que he cometido el pecado que no les he mandado esto, chicos, pero yo prometo imprimirles esto y mañana le voy a decir a mi procurador que me lo envíe, que me lo escanee. ¿Oyeron? Por favor, para que ustedes tengan sus diapositivitas. ¿Estamos? Sí, gracias. Gracias, Lick. Porque lo que me interesa es que ustedes aprendan, ¿sí? Entonces ya vieron el ejercicio, ¿va? Luego, también declarar la incapacidad del presidente, también está establecido en el artículo 165. Vamos a ver. 160. ¿Hay alguien que me ayude? Sí. Inciso I, ¿verdad, chicos? Declarar con el voto las 2 terceras partes del Congreso el número total de diputados que integran el Congreso la incapacidad física o mental del presidente de la República para el ejercicio del cargo. La declaratoria debe fundarse con dictamen previo de una comisión de 5 médicos designados por la Junta Directiva del colegio respectivo a solicitud del Congreso. También tenemos lo que es que no puse yo ahí, chicos, el inciso H, por favor. El Congreso es quien va a declarar si va a existir o no lugar o no a formación de causa contra el presidente de la República, contra el vicepresidente, y ahí nos quedamos en ese punto. Y por último, el Congreso de la República tiene la atribución de aprobar el presupuesto. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Ahí me buscan la aprobación del presupuesto porque se me fue ahorita, ¿oyeron? Ya no me dio tiempo de buscarlo, pero se le olvida a uno, ¿verdad? Vamos a ver. Pero por favor, me lo buscan, ¿sí? ¿Es un trato? Sí. Sí, Lick. Muy bien, muy bien. Es el 170. ¿Cuánto? 170, inciso E. Gracias, tan lindo, me encanta eso. 170, inciso E, elaborar y aprobar, no, eso es para elaborar y aprobar su presupuesto, porque el Congreso tiene su propio presupuesto. Se me cayó la lindura. No, hombre, no, ahí estamos. Pero sí, llegamos a ese 171, inciso B, aprobar, modificar o improbar a más tardar 30 días antes de entrar en vigencia el presupuesto. ¿Sí?
Y también el derecho de antejuicio en contra del presidente y vicepresidente. Me le agregan ahí, por favor, ¿oyeron? Con lapsus brutos se me olvidó, pero como les dije al principio, nosotros ignoramos muchas cosas más de las que sabemos. Bueno, continuamos porque vamos a terminar, chicos. Yo sé que ustedes ya están aburridos, perdón, pero tengo que avanzar, pero me interesa que tengamos estos conceptos. Licenciado, disculpe, ¿cómo dijo que agregáramos el número 6 sería? ¿Cómo? ¿Qué fue lo que pidió que agregáramos? Sí, lo del presupuesto, también el legislativo al ejecutivo es el que va a declarar si existe formación o no de causa contra el presidente y vicepresidente. Esto quiere decir, ¿se acuerdan de cuando Jimmy Morales fue llevado al Congreso y el Congreso las 2 veces decidió no retirarle el derecho de antejuicio al presidente, el expresidente Jimmy Morales? Ese es otro también, otro elemento de control del Ejecutivo al Legislativo. Gracias. Y a Otto Pérez, sí, así es, en efecto. En efecto. Pues vamos a terminar, chicos. Y por último, pues vamos a ver del Ejecutivo al organismo legislativo, pues el veto de las leyes, que ya vimos el artículo, ustedes lo buscan, por favor, para avanzar. También el Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Finanzas Públicas, elabora el presupuesto. El Ejecutivo, por medio del Ministerio de Finanzas Públicas, elabora el presupuesto, que lo presenta como iniciativa de ley al Congreso de la República. Luego esta iniciativa es leída en el Pleno del Congreso. Luego el Pleno del Congreso se manda a la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República, y es donde se celebran esas famosas audiencias públicas, ¿verdad? Bueno, no sé si alguien las ha visto, que para elaborar el presupuesto, donde acude el organismo legislativo, acude el organismo judicial, acude RENAP, todas las instituciones que conforman la administración pública. ¿Pregunta? Bueno, del organismo judicial al organismo legislativo, pues todo antejuicio, toda denuncia que se presenta en contra de los diputados, al final va a ser el organismo legislativo, el organismo judicial el que va a definir quién es, si existe o no, si hay lugar o no a formación de causa en contra de cualquiera de los 160 diputados. Hemos visto ejemplos cómo se le retiró la inmunidad al diputado Woody Rivera, por ejemplo. No me acuerdo a quién es más, ¿verdad? Pero sí se les ha retirado a Muadi, del gobierno de Sandra Torres, creo yo, y así. Y también y también del organismo judicial está lo que es el juicio de cuentas. El juicio de cuentas, chicos, es cuando se intentó Felipe Lejos, dice, el juicio de cuentas es cuando, como los funcionarios y empleados públicos administran fondos del Estado, pues están sujetos a ese control de fiscalización que realiza la Contraloría General de Cuentas. La Contraloría General de Cuentas puede hacer auditorías aleatorias en donde puede ir a investigar a una entidad y pues abre el expediente, ¿verdad? Lo que se le denomina, como les había indicado, el expediente de glosa, en donde puede encontrar reparos. ¿Cuáles son los reparos? Que hay incongruencias con lo administrado o se ha hecho mal uso del erario público. No significa que constituya delito. Algunos casos sí. Lamentablemente vimos cómo todos los casos también se judicializaron cuando eran cuestiones donde había una glosa, así se le llama el expediente, con reparos no desvanecidos, y a lo que se hacía acreedor, pues el funcionario público es una sanción administrativa que se va llevando, al final llega a lo que es el juicio de cuentas, en donde por medio de ese juicio de cuentas el Estado
le cobra al funcionario en público por haber perjudicado el erario nacional, las finanzas del Estado. Y por último, del legislativo al judicial, hay una cuestión acá, ¿verdad?, donde dice que vemos acá que el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de los magistrados de las salas de la Corte de Apelaciones, que actualmente se encuentra estancado, pues lo hace el Congreso de la República con base a lo que establece el artículo 215. ¿Me lo puede leer alguien, por favor? Solo la parte conducente. ¿Alguien, por favor? ¿Todavía están ahí? 215 de Constitución LIC. 215. Lee, compañero. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán electos por el Congreso de la República para un periodo de Ahí 5 estamos. años. Ahí estamos. Luego, vamos a ver. Y luego el artículo 217, por favor. Artículo 217, magistrados. Para ser magistrado de la Corte de Apelaciones, de los tribunales colegiados y de otros que se crearen con la misma categoría, se requiere, además de los requisitos señalados en el artículo 207, ser mayor de 35 años, haber sido juez de primera instancia o haber ejercido por más de 5 años la profesión de abogado. El siguiente. ¿Cómo se llama? Los magistrados titulares a que se refiere este artículo serán electos por el Congreso de la República de una nómina que contenga el doble del número a elegir. Ahí estamos. Ahora aterricemos, concluyamos, ¿verdad? Montesquieu indicó efectivamente que el poder pues, no debería de recaer en una sola persona porque hay abuso de poder, ¿verdad? Y que ese poder debe de estar dividido en lo que se conoce el poder legislativo, poder judicial o poder ejecutivo. Este poder con la democracia actualmente pues radica en el pueblo y lo delega lo delega para su ejercicio en los órganos del Estado, legislativo, judicial y ejecutivo. Vimos cuáles son las funciones de cada organismo, en donde vemos que la función legislativa le pertenece al organismo legislativo, en donde también el presidente, algunos ministros, las municipalidades, algunas entidades descentralizadas autónomas, pues van a tener una función que se le denomina cuasi legislativa. También hay una función colegislativa porque en el procedimiento para emitir una ley, actúa el Congreso y actúa el presidente al final cuando sanciona la ley, ¿verdad? Y también hay una función legislativa que tiene el presidente de la República cuando, conforme lo establece el artículo 138 de la Constitución Política de la República, pues emite esos decretos de calamidad pública, de guerra, de emergencia, en donde suspende algunas libertades, algunas garantías establecidas en la Constitución Política de la República, que la función jurisdiccional va a ser exclusivamente por la Corte Suprema de Justicia, quien va a ejercer dos funciones, una administrativa, una judicial, por medio de la Corte Suprema de Justicia, sus órganos jurisdiccionales, y una función administrativa, que lo hace por medio de la presidencia del organismo judicial. Y por último, el organismo ejecutivo, que ejerce una función de carácter ejecutiva a través de los órganos administrativos para prestar servicios públicos, ¿sí? Vimos también que estos tres órganos, pues, deben de ser independientes, no debe de haber injerencia entre ninguno u otro, porque así lo establece la Constitución Política de la República, deben de actuar en coordinación. Sin embargo, para eso pues también existe la teoría de los frenos y contrapesos, en donde pues existen esos controles que se van a dar para que se cumpla ese principio de no subordinación, chicos. Eso es todo por la clase. ¿Alguien tenga alguna duda? Me puede hacer preguntas ahorita o pueden ya abandonar la sesión y acudir a la siguiente clase. Es un gusto poder haber estado con ustedes el día de hoy.
Si alguien Gracias, tiene Lick. alguna noche. Licenciado, buenas Gracias, Lick. noches. Gracias, Lick. Feliz noche. Muy amable, Lick. Buenas noches. Buenas noches, licenciado.